El edificio Dakota, construido entre el 25 de octubre de 1880 y el 27 de octubre de 1884, es un bloque de apartamentos localizado en la esquina noroeste de la calle 72 y el Central Park West en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. La firma de arquitectos de Henry Haneway Hardenberg fue contratada para realizar el diseño para Edward Clark, director de la Singer Sewing Machine Company. Originalmente, el Dakota tenía 65 apartamentos de 4 a 20 habitaciones, ninguno igual. En el medio del edificio hay escaleras y ascensores para el servicio doméstico. Las comidas pueden ser enviadas a los apartamentos por ascensores especiales. La electricidad era generada por una pequeña estación eléctrica, y tiene calefacción central. Además de las habitaciones del servicio, en la buhardilla había una zona de juegos y un gimnasio. En años posteriores estas zonas fueron reconvertidas en apartamentos debido a problemas financieros. El Dakota también contiene un jardín y un campo de croquet privado y una pista de tenis, todo detrás del edificio entre las calles 72 y 73. El edificio tuvo un gran éxito social desde sus comienzos, puesto que todos los apartamentos fueron alquilados antes de que se inaugurara el mismo. Los precios de estos apartamentos de lujo se dispararon y en poco tiempo fueron ocupados por una gran lista de personajes famosos, como Judy Garland, Boris Karloff, Leonard Bernstein y Lauren Bacall. También ha sido residencia de famosos cantantes como John Lennon, Jennifer López, Marc Anthony, Bono, Sting, Paul Simon. Sin embargo, el hecho que marcó la historia del Dakota se concretó el 8 de diciembre de 1980. Ese día, Mark Chapman asesinó de 4 disparos por la espalda a Lennon provocándole la muerte frente a su novia Yoko Ono. Ella continúa viviendo en el 7º piso de estos apartamentos. En la entrada del Dakota hay un par de antorchas que están permanentemente encendidas en memoria a John Lennon. A principios del siglo XX estuvo viviendo en el edificio el famoso mago negro Aleister Crowley. Considerado uno de los hombres más perversos del mundo, llevó a cabo varios rituales de magia negra dentro del edificio. Por la misma época estuvo viviendo el actor de cine de terror Boris Karloff, el cual participó en impresionantes veladas de espiritismo. Se dice que cuando murió Karloff hubo fenómenos de poltergeist y se manifestó en el lugar mediante presencia fantasmal, que fue vista y oída por diversos inquilinos que huyeron despavoridos del edificio. También se dice que el sumo sacerdote de la brujería wicca inglesa, Gerald Brossaw Gardner, se alojó en este edificio cuando visitó Nueva York. En él celebró rituales mágicos invocadores de las potencias ocultas de la naturaleza. Durante el rodaje de La Semilla del Diablo, y a pesar que en el lugar solo se rodaron los exteriores, en el edificio Dakota tuvieron lugar todo tipo de extraños accidentes que diezmaron al equipo. En este edificio se produjo el desequilibrio nervioso de la actriz protagonista Mia Farrow y la ruptura de esta con Frank Sinatra. La película convirtió al Dakota en foco de atención al desvelarse por la prensa las connotaciones mágicas y ocultas que el edificio poseía. Diversos grupos de practicantes de la magia negra y de sectas satánicas se congregaron ante el edificio Dakota para amenazar a Polanski y su equipo e impedir que la película se llevara a cabo. Entre estos personajes se encontraba el tristemente célebre Charles Manson, el hombre que tiempo después y con varios miembros de su secta se encargaron de convertir en realidad las amenazas. En 1969 llevaron a cabo la matanza de Cielo Drive, en Hollywood, donde asesinaron a un grupo de personas, entre ellas a la actriz Sharon Tate, esposa de Polanski, y a su bebé nonato atravesados por un tenedor. Tétricos espectros de niños pequeños han sido vistos jugando en sus pasillos para poco después desaparecer sin dejar rastro.
Lo mismo ocurre con las almas en pena de celebridades que habitaron el complejo, como su arquitecto Edward Clarke, el actor Robert Ryan e incluso el propio Lennon, quien supuestamente se aparece tanto en el Dakota como en el monumento memorial de Strawberry Fields situado a pocos pasos de distancia.